Hola, qué alegría que las dejo, porque en realidad hay más mujeres que hombres, lo cual en la institucionalidad pública me parece que es súper positivo. Yo les vengo a contar sobre una experiencia que realizamos y comenzamos a realizar en 2013, efectivamente, desde Ciudadanía, que se llama Ojo al Voto, y la voy a enmarcar específicamente sobre un trabajo de colaboración y yo diría que de sinergia que hemos venido haciendo con el Congreso de la República, con la Asamblea Legislativa. Voy a hacer como una serie de reflexiones y me voy a detener para contarles precisamente sobre esto. Bueno, Ojo al Voto en realidad, como les decía, es un proyecto de iniciativa ciudadana destinado a informar y observar procesos políticos y electorales, y durante nuestra existencia hemos estrechado lazos entre una revista digital de opinión que se llama Paquidermo, el estudio de desarrollo web Manatí, que son técnicos efectivamente en términos de web, el semanario Universidad, las radios de la Universidad de Costa Rica, el Canal 15, el programa Libertad de Expresión, el Centro de Investigación y Estudios Políticos, y también hemos recibido el apoyo del PNUD, de las Naciones Unidas, y de la cooperación holandesa de IVOS en diferentes momentos. En la primera fase, en realidad nosotros queríamos ofrecer, y creo que esto era súper ambicioso, a las y los costarricenses, especialmente a las personas jóvenes, que con la definición también de Naciones Unidas estamos entre los 18 y los 35, este año lamentablemente ya dejo de ser joven y esto es una cosa terrible, queríamos ser una alternativa precisamente de información. En esa fase yo podría decir que logramos compartir algunas experiencias de integración mediática, lo cual resulta sumamente positivo. Es decir, hasta hace algunos años existía en el mundo el modelo que prácticamente todos conocemos de la comunicación, que era una comunicación, en resumidas cuentas, push, ¿verdad? Haciendo recurrencia de los medios tradicionales, de la radio, de la televisión y de la prensa escrita. Lo que hacíamos era intentar colocar noticias efectivamente, o crear noticias o generar noticias más bien desde esta óptica de los medios de comunicación, y ahora tenemos otro modelo que efectivamente le podríamos llamar pool, es decir, ahora creamos conversaciones en los diferentes canales de comunicación que existen, pero nos aprovechamos de Ojo al Voto para generar, digamos, ese trabajo conjunto y multiplataforma. Lo otro es que tuvimos experiencias por medio de Ojo al Voto sobre el manejo de tiempo real y manejo de crisis, hicimos efectivamente algunos otros ejercicios sobre balance e innovación editorial, es decir, cómo en la actualidad tenemos que dar a conocer informaciones de otra manera. Si ustedes bueno, coinciden conmigo, creo que ahora hay efectivamente un ruido abismal sobre la información, o la información es pero tan extensa que a veces uno no sabe efectivamente con claridad qué es lo que está sucediendo, y eso es un reto. Creamos apps también, hicimos sinergias, exploramos nuevas narrativas y tonos, interactuamos con medias, con audiencias, hicimos earned media, y tuvimos algunos logros ahí. La TAM nos declaró en 2013 como una de las mejores herramientas electorales de lo mejor del infoactivismo en Latinoamérica. En fase 2, como les decía, y este es el foco de lo que les voy a conversar hoy, lo que quisimos concentrarnos una vez pasado efectivamente el periodo de las elecciones nacionales fue colaborar con el proceso de rendición de cuentas y transparencia de la Asamblea Legislativa para con nosotros ciudadanos y ciudadanas. Y para esto desarrollamos una herramienta tecnológica de software libre que se llama Interfaz de Programación de Aplicaciones, eso es en términos resumidos y haciendo recurrencia de las siglas, un API, que lo que hacía y hace en realidad es interpretar directamente las bases de datos, y ahora les voy a enseñar un poco cómo funciona el API. Lo otro que comenzamos a hacer, y me voy a detener ahora más adelante sobre esto, fue a monitorear las votaciones de las y los diputados, porque hasta ese momento no teníamos el registro electrónico de las votaciones de las y los diputados. Y lo otro es que comenzamos a intentar fortalecer la alianza interinstitucional entre sociedad civil y academia, cosa que nos parecía también muy importante. Por eso ustedes veían ahí a algunos actores precisamente de la Universidad de Costa Rica. Ojo al Voto más o menos se veía así en ese momento,
Ahorita también les cuento un poco sobre nuestra situación en términos generales, y el API más o menos se veía de esta manera. Y me voy a detener al API porque creo que es una experiencia interesante nuevamente de compartir. El API, como les decía, es una herramienta automatizada que lee información. Es decir, el API en realidad es código. Si ustedes ven, por ejemplo, esto es código. Y así más o menos se ve la información. Pero este código perfectamente puede ser interpretado por las máquinas. Y aquí les voy a hacer este otro ejemplo de esta manera. ¡Ay! Me fui ahí. Esto es un ejemplo de cómo, por ejemplo, ese código se puede ver en términos informativos. Entonces, por ejemplo, acá uno podría navegar sobre los diferentes diputados y diputadas, digamos, Mario Pacheco Redondo, de ADC de Cartago, y tener su información de modo sencillo y desplegado. Es más, he de decirlo que la web de la Asamblea Legislativa actual todavía no tiene muy bien integrado esto, aunque hemos puesto a disposición el API. Y así sucesivamente, es decir, la documentación sobre, por ejemplo, comisiones legislativas, perfectamente la podríamos ver, el código, de estas maneras. Entonces, ver efectivamente la información sobre cada una de estas comisiones, ver sus miembros y ver la información de cada uno de los miembros y recurrir precisamente a esto. Como les digo, este API en realidad nosotros lo construimos, lo pusimos a disposición de la Asamblea Legislativa, de la institucionalidad, y nunca se usó. Me voy a regresar a la presentación. Sí, por favor. Exacto, sí, exactamente. Me parece muy bien la aclaración de Susana. Sí, bueno, este trabajo, como les decía, en realidad partía de un trabajo colaborativo con el Estudio Manatí, que son desarrolladores web, y lo construimos en diferentes plataformas, pero fundamentalmente utilizando software libre y concentrándonos en Drupal. Drupal, precisamente en Costa Rica, tiene una gran comunidad colaborativa y lo que hace es uso de precisamente el tema de las comunidades. ¿Por qué Drupal? Porque efectivamente nos permite hacer una interacción. Estos son, por ejemplo, algunas marcas que utilizan Drupal a nivel global. Nos sigue pareciendo una muy buena herramienta. Ahora, de hecho, si ustedes se meten a algunas páginas globalmente conocidas, digamos, si quisieran ingresar a la página de la Casa Blanca en los Estados Unidos, está construida en Drupal, no solo la que, bueno, esto en realidad lo comenzó la administración del expresidente Barack Obama y creo que el presidente Donald Trump sigue utilizándolo, con algunos cambios significativos, como ustedes también se habrán dado cuenta. En realidad Drupal, y eso es lo más importante, lo que nos permite es mantener el foco en el contenido, cosa que es fundamental. Como les decía, ahora hay tanto ruido que en realidad el contenido es el rey o la reina de las redes sociales y es lo más importante que podríamos efectivamente tener como en consideración para publicar en términos de la web. Y el API, como les decía, que era una interfaz de comunicación en un formato que comprenden las computadoras, también lo habíamos construido con software libre. Habíamos hecho en esta experiencia de Ojo al Voto algunos otros ejercicios, uno como el de juicio bloguero, entonces le habíamos ofrecido el espacio para que los asesores legislativos explicaran las posiciones de cada partido. Y hemos estado haciendo también algunos otros contenidos que nos parece que hacen más sencillo el acceso a la información, como Asamblea de Bolsillo. Asamblea de Bolsillo es en unos segundos, digamos, perdón, en 2 minutos, en unos minutos, explicar cómo funciona el tema de creación de leyes, cómo funcionan las comisiones de la Asamblea Legislativa, cómo funcionan los procesos, cómo funcionan los debates. Y aquí les voy a poner un ejemplito de este contenido hoy que hemos estado creando. De hecho, este es un capítulo que es relativamente nuevo, no lo hemos publicado a propósito, ese no es. Exacto. Ay, no tengo audio. Estoy vigilando.
acá tengo audio, sí, bueno. Pero no hay que ser un super hiper detective, ¿eh? En Costa Rica, cualquier persona tiene derecho a conocer la información que se genere en las instituciones públicas. Hoy les explico cómo hacerlo en la Asamblea Legislativa. Bueno, primero, ¿cómo no se hace? Simplemente pida la información de la que tiene interés a través del sitio web de la Asamblea, dejando un mensaje o en tiempo real en el chat, o vía telefónica al Departamento de Participación Ciudadana, o por escrito en las oficinas físicas del Departamento de Participación Ciudadana, que forma parte de la Asamblea Legislativa. Dirija la solicitud a la Asamblea Legislativa con su nombre, apellidos, dirección de su casa o un correo electrónico donde la Asamblea le pueda notificar y escriba de manera clara la información que quiere conocer. Pero no significa que se pueda pedir información de la vida privada, como hábitos personales, convicciones políticas o religiosas, o estados de salud psíquicos. Deme. Tampoco se puede acceder a secretos de Estado o procesos en los que aún se están trabajando. Ya, tome. Y obvio, no se puede pedir información que afecte los derechos de otras personas, como sus datos personales. Podríamos enfocarnos en conocer cómo están votando los proyectos de ley que nos interesa a todos. Por ejemplo, el Departamento de Participación Ciudadana se encargará de recopilar la información solicitada en 10 días o le hará llegar la solicitud a quien corresponda y se asegura que llegue de forma accesible a quien la pidió. Bueno, como ven, en realidad estos son unos esfuerzos de trabajar temas más complicados, enfocándonos efectivamente en otras poblaciones y lo ha estado utilizando estos recursos la misma Asamblea Legislativa, el mismo Departamento de Participación Ciudadana para capacitación dentro de escuelas y colegios a nivel nacional. Digamos, esto tiene un foco, otra vez creo que coincide con esa perspectiva que teníamos al inicio de informar a gente joven. Digamos, en realidad nuestro grupo era entre los 18, pero digamos, esto está más pensado para otros públicos. También habíamos hecho, este perfil de diputados, ya se los enseñé también por medio del API, pero habíamos recopilado toda esta información. De nuevo, esta información no necesariamente está actualmente publicada y es información de carácter público que debería de estar ahí. Hicimos también una serie de revisiones de actas, por ejemplo, y hicimos una serie de procesamiento de datos. Con respecto al voto, de hecho, me quisiera detener, también algunos medios estuvieron replicando contenido, hicimos repasos sobre agendas, y me quisiera detener en este caso específico sobre el voto de los diputados, porque el proceso que teníamos antes y después de una reforma relacionada con el reglamento de la Asamblea Legislativa, creo que varía muchísimo el funcionamiento de las instituciones y las perspectivas. Digamos, el método para conocer antes de esta reforma, el reglamento, el voto de un diputado era básicamente esto. Es decir, si yo quería conocer el voto de un representante para la ley 9.267, que impide que los diputados puedan ejercer el cargo de defensor o defensora de los habitantes, tenía que básicamente hacer todos estos pasos. Investigar en qué sesión de la Asamblea se votó el proyecto que le interesaba a uno conocer, averiguar la fecha de sanción. Después de eso, llamar al departamento de archivo o transmisión televisiva, solicitar el video de la actividad de interés, esperar que la institución busque el archivo y lo prepare. Una vez listo el archivo, había que visitar la Asamblea Legislativa con una memoria portátil para su copia, consignar un croquis con la distribución de asientos de los diputados,
reproducir el video, y con suerte el video no se desenfoca, y lo hablo en serio, reconocer visualmente al o a la diputada. No es usual que tengan carteles para identificarlos, y acá ustedes también pueden ver, digamos, o sea, esto era una toma de la Asamblea Legislativa respecto al plenario, lo cual, digamos, hace prácticamente imposible, o hacía prácticamente imposible hacer un registro claro. Otra vez, por dicha, hasta el año pasado tuvimos una reforma del reglamento legislativo y pudimos ya tener claro el voto electrónico. Ahora, creo que es nuestra responsabilidad también como ciudadanos y ciudadanas de la República darle seguimiento a que esos sistemas estén funcionando. Ahora, la pregunta que creo que debería de dejarse abierta es si precisamente lo estamos publicando en el portal legislativo. Este era el último paso que había que hacer después de hacer todos estos, que era hacer un estudio acerca de la trayectoria de un legislador y repetirlo cuantas veces uno hubiera requerido. México, por ejemplo, tiene esto en su página web. No es muy bonito, pero es usable. Es decir, uno tiene la información disponible en su página web. Argentina es un caso que también tiene publicado el voto de sus diputados. En el caso de Uruguay era un poco dificultoso el acceso a la información dentro de sus páginas web, pero existe. El caso de Perú también existía. Nosotros hasta el año pasado estábamos en este club. Es decir, todos los países de América Latina registraban el voto de los diputados, menos nosotros, Haití, Panamá, Bolivia, Venezuela y Cuba. Ya nos salimos de ese club, como les decía, y por dicha, pero es una, de nuevo, situación que nos debería llamar a la reflexión sobre los cambios en la perspectiva del criterio político, ¿verdad? Como impulsar una reforma como esta para tener un resultado de apertura y transparencia. Ahora, regresándome un poco otra vez al API, cuando nosotros hicimos la propuesta del API, en realidad lo que queríamos obtener inicialmente era esta información. Eran informes de viajes y giras internacionales y nacionales para diputados de la República y asesores, gastos en transporte para diputados y asesores, detalle de capacitaciones si las hubiera para asesores y diputados dentro y fuera del país, registro histórico de asesores de la Asamblea Legislativa, gastos en bebidas, comida y viáticos, presupuesto total por fracción y despacho, registro de empleados y colaboradores por cada despacho o bancada. Decir que todo esto está registrado en un sistema, en una base de datos. Esa base de datos, de hecho, ahorita se publica en un Excel, básicamente en el sitio web de la Asamblea Legislativa, y también por dicha, creo que eso ha sido un cambio de cuando nosotros hicimos esta propuesta ahora, aunque yo también me pondría a reflexionar qué tan usables son y reutilizables son los datos que hay disponibles. De la información que nosotros habíamos solicitado para también publicar en el API, no habían algunas cosas de registro en el sistema como la agenda del del diputado o la diputada, o el registro de visitas a diputados, que tiene que ver también con el lobby que muchas personas hacen en la Asamblea Legislativa y del cual creo que también como ciudadanos y ciudadanas deberíamos estar enterados. Esto no se ha cambiado tampoco muchísimo. De las 3 bases de datos de la Asamblea Legislativa, bases maestras de la Asamblea Legislativa, en realidad solo hay una realmente pública, que es el Sistema Integrado de Información Legislativa. Quizás algunas de ustedes lo han visitado, donde vienen toda la información de los proyectos de ley, comisiones y demás. No estaba publicado, aunque existe la base de recursos humanos o relaciones, que tenía que ver con alguna información de la que les decía que nosotros teníamos interés de acceso, como capacitaciones, becas, acciones de personal, asistencia, vacaciones de funcionarios de la Asamblea Legislativa, o algunos datos del sistema financiero CIAF, que eso todavía no está tampoco necesariamente publicado, que es otra vez acerca de giras, pago de requisiciones, compras de la Asamblea y similares. En realidad, todo esto, de nuevo, yo quisiera enmarcarlo, digamos, dentro de nuestra perspectiva de la importancia de pasar de los datos también al relato, digamos. Es decir, ninguno de los datos nos funciona, y bueno, y lo digo también como comunicador y periodista, si no abre posibilidades para nuevos temas y para nuevos contenidos. Es decir, ¿por qué un interés de alguien para accesar información parte del hecho de que toda la información nos permite mejoras? Es decir, si todos tuviéramos a disposición toda la información pública disponible, generada dentro de las instituciones públicas,
es muy probable que entre todos y en un mundo como el actual se nos ocurran mejores ideas de progreso o de desarrollo. Y yo creo que esto es fundamental. Y hay, como decía Joao Alegría, que es el director general adjunto de Canal Futura, que el periodismo de datos abre posibilidades para nuevos temas, para nuevos contenidos. Y de verdad no lo digo solo desde el punto de vista del periodista ni del medio de comunicación, sino lo digo desde el punto de vista del ciudadano y del enfoque de progreso y de crecimiento conjunto que deberíamos de dar. Costa Rica sigue estando en una posición que a mí me parece que todavía está un poquito atrasada. Esto es el Open Global Index. Nosotros estamos en la posición 54, estamos claramente mejor que algunos otros países, pero no creo que sea una posición privilegiada tampoco, ni de lo cual deberíamos sentirnos orgullosos. 54 como una nota que no llega a la nota mínima para pasar el grado en una escuela. Y en este sentido, yo creo que seguimos teniendo retos. Creo que básicamente son tres los retos que tenemos para acceder a datos en Costa Rica. Algunos tienen que ver con cambio de normas, digamos, como este que les reflexionaba sobre el cambio del voto electrónico en la Asamblea Legislativa. Es decir, un cambio como este permite, y todavía hay algún reto, otra vez, como les indicaba, relacionado con ese cambio. Pero hay que crear nuevas normas relacionadas con el acceso a la información pública. Lo otro es que a veces también tenemos un mal concepto de los datos. En estos términos, algunos y muchos existen en papel o en PDFs, por ejemplo, y procesarlos requiere un trabajo abismal. Es decir, pónganse ustedes a pensar la cantidad de información que se procesa en una institución como la de ustedes, y obligar a un ciudadano a procesar esa cantidad de información. Es decir, si ustedes me llenan este lugar de AMPOS, procesar yo esa información me tomaría posiblemente años para buscar algunas cosas. Es decir, la automatización y el proceso de digitalización nos ayuda muchísimo a evitarnos estas complicaciones. Y está correlacionado esto con el tercer punto que me detenía. Hay datos digitalizados pero en formatos poco usables o herramientas complicadas. Aquí voy a poner el ejemplo, digamos, la Contraloría General de la República, que además es nuestro ente contralor, tiene el sistema de información de planes y presupuestos, pero los datos en realidad están bastante mal presentados, es decir, se ven más o menos de esta manera. Cualquiera a simple vista podría decir, bueno, pero está la información, pero otra vez que esté la información no significa necesariamente que sea sencilla de usar. Otra vez, pensemos en que no todas las personas tienen altos grados de preparación sobre el tema de los datos, y creo otra vez que el reto dentro de la institucionalidad es ver cómo hacemos comestibles estos datos y accesibles estos datos a la ciudadanía. Y correlacionado con este tercer punto, y que lo creo personalmente, todavía a nosotros nos sigue haciendo falta una ley de acceso a la información pública. Sé, y bueno, me imagino que algunas de ustedes sabrán, se ha estado trabajando precisamente sobre esto y creo que sigue siendo imperativo ponerle ojo a la creación de esta ley y a su proceso, porque no solo como funcionarios y como funcionarios del Estado podría tener afecciones, sino como ciudadanos y ciudadanas todavía muchísimo más. Y en función de esto, a mí también me gustaría que reflexionáramos sobre la calidad de los datos. Antonio Moneo, que es el jefe de la División de Gestión de Conocimiento del BID, dice que el gran desafío consiste en publicar datos sistematizados que sean accesibles también para las aplicaciones informáticas que reutilicen la información y permitan generar nuevos usos para esa información. Si la información no es de calidad y no se puede usar, todo el esfuerzo que hayamos hecho habrá sido en vano. Y yo coincido precisamente con don Antonio. De hecho, habría que asociarlo también a dos cosas fundamentales. Ahora tenemos que certificar la calidad. Por ejemplo, en el Reino Unido está el Open Data Institute y en Alemania, ¿alguien sabe alemán? ¿Me ayuda con el alemán? El Fraunhofer Focus. Exacto. Tienen procesos de certificación de calidad de la información, es decir, no necesariamente por ser estadístico
la información, por ser estadística, la información es información de calidad y siempre tenemos que preguntarnos si la información que estamos publicando es la mejor. Y en función de esto también hay herramientas de verificación de consistencia y estas son también viejas. Aquí pongo algunas como el Open Source Data Quality and Profiling Talent o el Data Clean Office y el Open Refined, que son algunas cosas. Pero ya como para ir cerrando un poco mis reflexiones, vuelvo a lo que les decía, creo que urgimos de marcos regulatorios en Costa Rica también en términos específicos sobre acceso a la información de carácter público. Nosotros somos uno de los pocos países del continente sin una ley de acceso a la información pública. Esto no lo digo yo, lo dice la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Y me voy a traer también alguna referencia, la señora magistrada Nancy Hernández decía en el periódico, en el semanario El Financiero, en el 22 de septiembre del 2013, que la jurisprudencia nacional ha desarrollado al menos 14 principios relacionados como el derecho a la petición, el principio de reserva legal, la protección de datos personales y obligaciones de transparencia efectiva, y había un resumen de la Alianza Regional por la Libre Expresión y Acceso a la Información que ampliaba esto, decía, hay 55 normas legales que nos permiten precisamente el acceso a la información. Otra vez, ¿qué tan efectivas están siendo esas normas legales? Y cómo las estamos utilizando o no en términos generales. Y me parece maravilloso que ustedes estén reunidas y reunidos hoy acá, porque otra de las cosas que veo es que nos hace falta mayor conciencia como ciudadanos y ciudadanas, no solo como funcionarios. Otra vez, yo sé que el reto de ser funcionario y funcionaria es un gran trabajo. Este tema de hablar mal de las personas que trabajan en la institucionalidad pública me parece una cosa terrible. Hay muchísima gente que trabaja muchísimo precisamente en función del servicio público y creo que es una gran responsabilidad, pero hace falta mucho mayor conciencia sobre el tema de lo que significa algo como accesar a la información pública. Y en correlación, lógicamente, nos hace falta más conciencia a nosotros, ciudadanos y ciudadanos también sobre este tema. Y bueno, eso es como un repaso otra vez sobre nuestra experiencia y no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. A mí, no sé si alguien iba a preguntar, pero a mí sí me gustaría plantearte una pregunta acá para el grupo. ¿Cuál es, digamos, de todo esto que tú señalaste grandes retos, pero cuál es la ventaja, qué cambios has visto vos que haya habido de trabajar con datos desde la ciudadanía en la relación con las instituciones? Si hay algún cambio cuando acercamos a la ciudadanía los datos, ¿okay? Como sea, positivo o negativo. Sí, yo lo pondría todavía en términos reflexivos. Creo que me parece que todavía falta camino por andar en este sentido. Y otra vez, no es tener la información por tener la información, es porque la información sirve de algo. La información efectivamente es conocimiento. Si todos tuviéramos mayor disponibilidad de ese conocimiento, perfectamente podríamos construir más cosas en conjunto y no vernos de manera aislada. Es decir, no es solo el Poder Judicial por el Poder Judicial, es el Poder Judicial en interacción con todo el resto de la sociedad y para la creación conjunta de soluciones y de problemas, que es en realidad el interés, creo, de la mayoría. A la mayoría nos interesa vivir bien y vivir en mejores condiciones. Es decir, si todos supiéramos, por ejemplo, la información relacionada con rutas de buses, con, no sé, la información que maneja el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se nos podrían ocurrir mejores ideas. La información no está concentrada o el conocimiento no está concentrado en una sola persona, el conocimiento está en todo lado. Y si nosotros logramos precisamente cambiar ese modelo de lo que les decía, de la información vista como algo que yo le pongo a la gente para que accese, para que haga lo que sea, y más bien entablo una conversación con la gente, que es la posibilidad precisamente que nos ofrecen las redes sociales, es posible que vayamos a tener mejores caminos y mejores luces de nuevo para resolver problemas conjuntos. Yo no creo que en el caso de Costa Rica hayamos avanzado tantísimo en acortar ese camino y todavía creo que nos seguimos viendo como diferentes. No sé si hay algunos actores o personas que
no están interesadas precisamente en este acercamiento. Las motivaciones creo que serían motivo de reflexión, pero sí creo que hay una gran posibilidad y deberíamos de aprovecharla, sin duda. Por allá vamos a tomar un par de preguntas. Igual sé que se va a quedar con nosotros un ratito, entonces ahorita lo podemos. Y alguien más, nada más para llevarle la cuenta. Dos cositas rápidas. Uno, todo esto que ustedes hicieron tiene un costo económico. O sea, Sí. ¿cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo se mantiene? ¿Cuál es el modelo de negocio? Si es que hay algún modelo de negocio ahí. Y segundo, bueno, son herramientas preciosas que yo incluso como aquí ya me están fascinando porque digo, yo quiero eso, yo quiero eso. Muy bien. Haciendo una lista. ¿Cómo es posible, digamos, si ese recurso se le da y por qué no lo ha usado, por qué la Asamblea no lo usó, Sí. cuál es la resistencia que hay ahí? Lo primero, en realidad hay una combinación efectivamente entre activismo y cooperación. Es decir, muchas de las personas que participamos de Ojo al Voto, en realidad, bueno, eso no lo mencioné. Ojo al Voto está en realidad ahorita, digamos, como reducido en términos programáticos, digamos, no estamos haciendo muchas cosas, salvo participando de las discusiones de la Alianza por una Asamblea Abierta, haciendo un par de herramientas como los videos, que esto sí lo hemos estado haciendo con la gente del Departamento de Participación Ciudadana y hemos tenido una colaboración positiva con el departamento. Pero en realidad cuando hicimos y creamos esto, como le digo, sí, mucha gente donó su trabajo y otra parte de lo que se requirió para construir las herramientas fue donación de la cooperación internacional. Que yo diría que no fue tampoco tantísimo en función de estas cosas. Es decir, les voy a poner, esto es información pública. Hace 6 años se había construido un sitio web en la Asamblea Legislativa que había costado $1 millón. Y el nuevo sitio web de la Asamblea Legislativa creo que costó alrededor de $150,000, va por ahí. Es decir, la inversión que se hace en estos términos dentro de la institucionalidad es bastante amplio. Decir que nosotros hicimos esto con menos de $20,000. Lo cual, digamos, podría resultar, bueno, el API fundamentalmente, sí va por ahí, que creo que eso, si mi memoria no me falla y podría revisar, fue el aporte de IVOS a este proyecto. Ahora, ¿por qué no lo han usado? Yo todavía sigo un poco reflexivo sobre eso. Digamos, nosotros nos acercamos en diferentes momentos a diferentes actores políticos y bueno, lo voy a decir claramente porque en realidad esto tampoco es información que no es información de carácter público. Cuando don Henry Moore estuvo en la presidencia de la Asamblea Legislativa, tuvimos una serie de acercamientos con don Henry y creo yo que no por mala voluntad, sino quizás por algo de desconocimiento, o sea, nos falta también capacitarnos mutuamente sobre lo que esto significa, ¿verdad? No se logró. Con la presidencia de don Rafael Ortiz logramos al menos creo que avanzar un poquito, otra vez posicionando el tema, pero con el actual directorio legislativo a la cabeza de don Antonio volvimos creo que a sufrir un retroceso en términos de nuevo de ubicar los temas. Porque ahí, digamos, es decir, como que hacemos un paso para adelante, pues nos tenemos que ir para atrás otro poquito y después ver efectivamente cómo colaboramos. Yo creo que de nuevo sí hay como un desconocimiento técnico y impone un reto. Digamos, este cambio de tecnificación de procesos también impone un reto a lo interno de los equipos. Es decir, la gente también necesitamos capacitarnos en nuevas herramientas porque hay nuevas herramientas y porque el mundo ha cambiado mucho. Yo siempre cuento esta anécdota porque me parece graciosa. Cuando yo entré a la universidad, que era 1999, mi primer curso de tecnologías era cómo abrir un correo electrónico. Esto es ciencia ficción, digamos, o sea, de verdad. Porque de 1999 acá no hay tanto. ¿Cuántas herramientas tecnológicas tenemos ahora? Todos andamos conectados en el teléfono, todos estamos absolutamente conectados con una red global de información increíblemente espectacular que no teníamos hasta hace nada. Es decir, ¿cuándo cambia Google su perspectiva? Y de verdad estoy hablando cosas que parecen ciencia ficción, pero no lo son. Digamos, hemos cambiado en los últimos 20 años de manera abismal, lo cual nos impone más retos específicos sobre cómo nosotros actuamos en la realidad y
efectivamente cómo interactuamos con esas nuevas realidades. Pero sí yo creo que va un poco por quizás desconocimiento, quizás voluntad política, para un poco salvar ahí también a los políticos, quizás es que no saben. Genial, muchísimas gracias. Sergio se va a quedar por aquí un ratito, entonces esto se conecta. Quiero referirme a eso, a esa pregunta que hacía doña Dixie ahora sobre cuánto cuesta esto. O sea, en realidad lo que nosotros, normalmente esto se hace hasta el momento, cómo trabajamos las organizaciones que estamos en este tipo de iniciativas, por cooperación internacional. Son los fondos que utilizamos, pero como dice Sergio, en realidad son fondos bastante pequeños. El fondo que utilizamos para este piloto de datos que estamos hoy cerrando oficialmente, aunque falta el informe y un montón de trabajo, fue de $5,000 solamente. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos desarrollando en este momento, junto con 4 organizaciones de México, Guatemala, Honduras, una herramienta para hacer denuncia, para hacer reporte ciudadano de discurso de odio en medios de comunicación. El fondo que tenemos son $5,000 también. Sin embargo, esa herramienta va a costar alrededor, solo la herramienta tecnológica va a costar alrededor de $7,000. ¿Qué es lo que pasa? Que hay mucha gente comprometida en sociedad civil y hay mucha gente también con un gran conocimiento. Y hemos tenido que generar redes a la fuerza para poder suplir carencias de presupuesto. Entonces hay muchas figuras que podemos aprovechar ahora para hacer colaboración. Ahora están los convenios de colaboración, están incluso algunos pequeños fondos que se tienen en las instituciones para consultorías, pero el tema es ir construyendo esta relación de confianza en que podemos hacer cosas juntas. Y creo que estas experiencias que hemos tenido nosotros con Poder Judicial han sido muy, muy satisfactorias, con otras instituciones también. En eso, es generar confianza de que podemos hacer cosas juntos y juntas. Y maximizar los recursos escasos que tenemos de los dos lados, porque son recursos escasos. Acá hubo una gran colaboración de don Carlos, que temprano estuvo con nosotros, y bueno, y del departamento al que él representa, y por ende de la institución. Fue una gran colaboración que si hubiéramos tenido que pagarla, no nos alcanza con los $5,000 para hacer las visitas y demás. Y claro, obviamente, y de nosotros también, por ejemplo, Dagoberto ha donado un montón de horas de trabajo en colaboración con don Carlos. Entonces, horas para limpiar bases de datos, eso es colaboración, es juntar recursos más ganas de hacer las cosas para sacarlas adelante. Pero bueno, vamos a sacudirnos el mal del puerco, perdón, estoy quedando grabada, o la marea alcalina, y vamos a volver un poco a las preguntas y no quiere caminar, de veras se quedó ahí. Ay, no tengo hambre, ya no tengo hambre. Ahora sí. Okay, vamos a volver a las preguntas que ya ustedes tienen ahí. Un poco retomando lo que decía Sergio también de que todos tenemos que tomar conciencia de ambos lados y ver. Y vamos ahora, seleccionamos 2 preguntas por ahí, tenemos un montón y me encanta. Todas esas preguntas podrían convertirse en historias, piénsenlo, qué poderoso, con un ratito que nos sentamos aquí a medio observar unas bases de datos. No estamos hablando de tener todo un proceso, algo sistemático, es un ratito y esto va a ser muy limitado, esto va a ser algo como un enjuague, unas ganas de seguir haciendo más. Pero ustedes tienen ahí un montón de preguntas que eventualmente todas podrían convertirse en historias. Ya ahí tenemos un producto y ojalá darle continuidad al tema. Pero bueno, vamos con las 2 preguntas grandes que seleccionamos, la pregunta y la de banca, como decíamos. Y ahora vamos a tomarnos ahorita, en un momento, un par de minutitos para valorar la relevancia, porque ya hablamos de que los recursos son escasos y el tiempo es un gran recurso y el tiempo que le dedicamos a estas cosas. Entonces, ¿qué relevancia tiene las preguntas que nosotros estamos planteando? ¿Por qué plantear esta pregunta? ¿Es una pregunta que puede generar una historia poderosa o solo satisface una curiosidad personal? ¿Okay? ¿Por qué, de nuevo, por qué plantear esta pregunta? ¿Personal o del grupo donde estoy? Y para eso les proponemos, hay 4 preguntas muy sencillas, hay más esquemas para priorizar y para valorar, pero aquí vamos a plantearnos rápido en estos 2 minutos que ahorita nos vamos a tomar,
en grupo, a ver, ¿a quién puede interesar esta historia? Aparte de los 4 personas que estamos, o 5, que estamos en el grupo, ¿ok? Aparte de nosotros 5. De pronto yo tengo una zapatería y tengo un stock que se me ha ido quedando de botas de tamaño 42 y a mí me interesaría grandemente que el Poder Judicial publicara cuántos policías del OIJ calzan 42. Porque a mí me puede interesar mucho, pero ¿a quién más le puede interesar esa historia? ¿A quién más le puede interesar? Voy a obligar yo al Poder Judicial a publicarme ese dato cuando a mí me interesa por un motivo específico. Vamos a hacer un negocio, podría ser un interés simplemente de curiosidad. Entonces, ¿a quién puede interesar y por qué? ¿Qué población podría beneficiarse si yo publico esa historia o si damos a conocer esos datos? Aquí con población me refiero a mujeres, poblaciones indígenas, poblaciones con discapacidad, todo el público en general, en fin, ¿verdad? Es como, pero tratemos de pensar en poblaciones específicas que podrían verse beneficiadas. Y la otra, ¿cuántas personas? A ver, no vamos a ir a consultar el censo nacional, ¿no? Es así un estimado. Bueno, es que toda la población de la GAM, bueno, es que tanto, ¿y cuánta gente vivirá en la GAM? Bien, pensamos que más o menos, es así, son 2 minutos, ¿verdad? Y lo último, y yo puse para la institución, pero en realidad es para ambos lados, ¿ok? ¿Es estratégico para la institución o para la ciudadanía contar con esos datos? ¿Qué queremos decir con estratégicos? Bueno, que puedan generar más, que puedan potenciar cosas, como el caso que les decía de las policías, de las personas, los funcionarios del OIJ que calcen 42. ¿Es estratégico tener eso? No sé. De pronto, solamente si fuera que las personas con ese número de calzado están en riesgo cuando van a hacer investigaciones policiales en el sitio por una razón en específica. Ok, estamos hablando de que ahí tendría un valor estratégico. Entonces, vamos a tomar 3 minutos.